Bienvenidos a Clásicas y Modernas. Nosotras somos Lucía Y Marta, y como cada miércoles en tu podcast de literatura favorito, vamos a hablar sobre una obra muy clásica, esta vez vamos a hablar de La hija de las flores o Todos están locos de Gertrudis Gómez de Avellaneda. una obra del romanticismo con un pequeño plot twist al final que te deja un poquito de lulo. Y que no vamos a revelar para que todos ustedes pues, puedan leerse el libro y quedarse igual de sorprendidos que nosotras. Sí, porque bueno, dentro de que esta obra es un clásico, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una cubana también con raíces españolas, no entra tanto dentro del canon que solemos estudiar en nuestras clases de literatura. Sí, porque hay rasgos del romanticismo, indudablemente, pero también hay rasgos, es como un romanticismo, digamos, invertido, en el que pues se cogen los principios del romanticismo y se le da un toque diferente, ¿no? Un giro, digamos, una inversión de personajes. Sí, bueno, pero antes un poquito de información. La obra se publicó en 1852 y es una comedia. Se cambió el nombre, al principio se publicó como drama y después se cambió el género y se publicó como comedia, y es verdad que comedia creo que define mejor lo Sí, que es. le va como anillo al dedo. Y pues la trama es básicamente, pues, es que hay muchas partes a esta trama. Sí, bueno, se nos presenta primero como un casamiento concertado, va a haber una boda, y ahí vemos que se nos introducen dos personajes que son un poquito especiales porque quienes se van a casar es una mujer que es más mayor que su marido. Claro, en el podcast del Sí de las Niñas hablábamos como que era muy habitual en el teatro pues hablar de matrimonio concertado entre una niña y digamos, un abuelo, una persona bastante más mayor que la mujer. Y en este caso, pues, Gómez de Avellaneda lo que hace es invertir los papeles y es la mujer la que es más mayor que el hombre. Y bueno, de nuevo tenemos pues a los padres o esas figuras paternas que son quienes llevan a cabo el contrato, por así decirlo, que es el padre de, De Inés, sí, de doña Inés, y por otro lado, el tío de Luis. Vemos también paralelismos con el Sí de las Niñas en esto de que pues es un tío el que es la figura paterna de el hombre que se va a casar, y después en el Sí de las Niñas no teníamos el padre, pero teníamos la madre. Entonces seguimos viendo como estas figuras de autoridad. y como siempre tenemos un corillo que son, bueno, para mí es un coro porque son como los criados que están pero no están. Son un poco el atrecho de la obra, pero que le da también ese toquetillo cómico. Sí, tenemos los personajes de Juan, Beatriz y Tomasa, que realmente lo que nos encontramos al empezar la obra son al matrimonio, a Juan y a Tomasa, hablando, pues son jardineros que trabajan en la finca del varón, que es el padre de doña Inés. Eh, entonces se da a entender que ellos no pasan ahí mucho tiempo, que viven en Valencia y que básicamente la casa solo está habitada por los criados y los jardineros y por nuestra protagonista, que es Flora, que es la... Una auténtica ninfa. Sí, Y ella lo es todo. Para mí lo es todo, Flora. Le da cómico, le da el toque cómico, le da frescura, le da innovación. sí, es un personaje muy especial dentro del contexto y también dentro de la obra, porque no se sabe muy bien al principio, de hecho se revela quién es exactamente al final, y al principio como que se nos presenta el personaje como la hija adoptiva, digamos, de el matrimonio de jardineros Juan y Tomasa, cuyos orígenes están un poco enrevesados. Y no vamos a desvelar en este podcast porque pues Claro, desvelaríamos la trama. bueno, ella se presenta como hija de las flores, que ya me dirás tú quién nace de las flores, pero ella de verdad se lo cree y ella, yo creo que en parte el nombre alternativo de esta comedia también es muy pertinente porque es que ella vuelve loco a todo el mundo. Ella es la culpable de que esa casa esté completamente delusional, se les vaya la cabeza y ya no sepan si van por la derecha, por la izquierda, quién se va a Sí, casar con quién. ella es la que provoca toda la trama porque cuando llegan Luis y doña Inés acompañado del varón y el conde respectivamente a la finca, en un momento en el que Luis se queda solo se encuentra con Flora y ahí surge pues el amor La a chispa, primera vista. Entonces, claro, pero además de estas una dos forma personas, irrefrenable. claro, es que estas dos personas que si Luis no quería casarse, porque se nos da a entender que ni Luis ni Inés se quieren casar el uno con el otro. Sí, además son bastante francos respecto al tema y se lo expresan también
a sus padres, por así decirlo. Él se lo expresa al conde e Inés se lo expresa también al duquero, El varón. el varón, sí, que es el dueño de la propiedad donde se va a llevar a cabo todo. Claro, entonces pues diríamos que el tema central de la obra es un poco pues similar al de las niñas, la libertad del amor, de poder casarte con Sí. quien quieras, digamos. Pero yo creo que Gómez de Avellaneda le da todavía otro giro más, porque ya no es el hombre el que demanda esta libertad, sino que la propia mujer sale empoderada, sale hablando explícitamente de lo que quiere, de lo que no quiere, y sobre todo el personaje de Flora, que aunque no vaya a ser quien se va a casar, expresa un deseo que yo creo que es muy distinto respecto a otras obras, porque ella de verdad es quien toma la iniciativa en esa relación. Sí, además es como Flora es la representación de una niña o una persona que no ha vivido en sociedad. Entonces se ha criado solamente en En el su campo. contexto, en el campo. De hecho, también rehuye Claro. de la gente. Y desconoce de todas las normas sociales, ni siquiera entiende que haya normas sociales. Para ella, su propia moral es la única que importa porque es la única que conoce. Y cuando conoce a Luis, le dice inmediatamente, casémonos. Y Luis le dice, no puedo, estoy comprometido, etc, etc. Y ella le dice, pero si no te quieres casar con esta mujer, ¿por qué te estás casando con ella? Y es algo muy rompedor para la época. O sea, es la idea de la libertad en el amor dicha con las palabras de una niña muy joven, ¿no? Se dice que tiene 16 años, creo, 15, 16. Sí, muy jovencita, como una niña. A mí me recuerda mucho a una mujer descrita por Garcilaso. Yo me la imagino así como blanquita, con las mejillas sonrosadas, con el pelo al viento, viviendo entre las flores. Es muy natural también Sí. bueno, iba a decir novela, pero no, porque es una obra de teatro, pero juega mucho con ese ambiente natural, el jardín, estamos todo el rato con la frescura, no sé. Sí, Yo me lo imagino así en sí. un ambiente primaveral. Claro, es como un poco lo que veíamos como literatura pastoril, el amor pastoril, que en el Renacimiento con García Alonso de la Vega era idealizado, pues esta obra sí que recupera muchos de esos tópicos literarios y los encarna en el amor de Luis y de Flora, que es en este aspecto, se muestra como muy natural y muy inocente, ¿no? Muy, Sí, sí, al contrario de su amor su amor no correspondido, digamos, por ninguna de las dos partes, con Inés, que es pues la obligación. Y está totalmente desprovisto de toda la naturaleza eh, que tiene su amor loquísimo por Flora. sí. Que por cierto, para mí Flora sería sin duda el Fanning. Es que me lo imagino tal cual, así O sea, vestida. físicamente el Fanning parece que tiene como, bueno, cuando hizo de la hija de Maléfica en Maléfica, sí que tiene como ese rollito de hada. Pero, y cuando sale también en todas las pasarelas, cuando en la Met Gala, con aquellos pajarillos flotando con su vestido. Sí, es muy ninfa ella, es muy... Además tiene como esos rasgos súper suavecitos, Ella como nació para el Renacimiento. muy rubia, entonces es como muy ese tipo de mujer. Yo creo que, bueno, sin hacer la comparación obvia, que es Flora de las Wings, porque, a ver, No, es la hija de las flores, me se llama opongo a esto. Flora, que yo creo que algo tiene algo que ver con Flora de las Wings, pero bueno, esto Flora de las Wings jamás se arrastra, jamás iría a un hombre y le diría, cásate conmigo. ¿Y por qué no? No la veo yo ahí, ¿eh? No sé, creo que hay que revisar la trama de las Wings, ¿eh? Era demasiado... No. Nah. Le faltaba ese toque de locura. Sí, es verdad que no era muy loca, pero bueno, es que... Pero no O sé. Zara Larson. Sí, vale, Sarah Larson sí, porque Sarah Larson ahora con la estética que tiene, de Sí, flores, los delfines y tal, es muy como, creo soy que una con la vestirían igual. naturaleza. Sí. Hombre, no sé si vestirían igual, pero sí que tiene como ese rollo de las flores, la naturaleza, los elementos de... Bueno, en el álbum de Sarah Larson ahora hay como muchas cosas, muchas referencias a pues el sol de el Midnight Sun, ¿no? El sol de la medianoche, la luna azul, no sé, como la playa, tal, Sí. es como muy naturaleza. Y además también tiene ella ese toquillo como Sí. picaresco de... Totalmente. Y bueno, Don Luis, su pretendiente,
A mí me recuerda mucho a un TikToker, que no sé si habrás oído hablar de él. Bueno, voy a Seguramente no. revisar el nombre porque siempre me equivoco. En TikTok se llama Lo que nunca dije. Creemos que se llama Cubero, no lo sé, pero bueno, escribe poesía. Bueno, no es poesía, son como pequeños relatillos. Y tiene uno también hablando como de las flores y es así todo el rato, como muy enamorado. Yo creo que Don Luis le escribiría cartas de amor a Flora. Ah, seguro, 100%. Además, como Em, que se le va muchísimo la bola cuando la encuentra, en plan, ya sí, solamente sí, piensa en sí, o eso, sea, es amor a primera vista, la pero amor a persigue a primera la vista, playa, va por un lado para el otro. sí, 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 se vuelve loquísimo. Pero después también como que esta locura pasional que tiene por Flora no se convierte en una valentía para decirle al tío No, lo que quiere, flopea. porque al final acaba siendo doña Inés la que le dice al padre pues todo lo que está pasando y que no se quiere casar con Luis, porque Luis, aunque intenta tener conversaciones con el tío, como que no le dice, mira, que no me voy a casar. Siempre le dice que es, como te debo tanto respeto a ti, lo que tú decidas es lo que yo haré. Yo creo que lo que pasa es que Doña Inés es un poco Enara Álvarez, que es una mujer fuerte, empoderada, que, bueno, socialmente siempre ha estado un poco mal visto una mujer con tanta valentía, tanto poder, porque ella tampoco se ha querido casar en todo este tiempo, y no dicen que sea fea precisamente, No, de hecho dicen que es sino muy que se guapa. empieza a expandir el bulo de que está un poco loca. Claro. Y se nos hace entender que está, o sea, que esta locura, Bueno, digamos, es como fruto de algo que le ha pasado en su vida y que ya se desvelará. que ya se develará y que tampoco ella recuerda muy bien. O sea, ella no recuerda lo que le ha No, estaba pasado. disociada, mi pobre, pero bueno, Sí, bueno, sí. Bueno, voy a destacar que Enar jamás acabaría así. En plan, Enar claro, hubiese reivindicado hacía muchísimo tiempo su espacio, el, salvando distancias. porque al final de la obra, para solucionar todo el problema, se da como un final de clausura a la historia de cada personaje. Y el Sí. final de la historia de Inés, Nos ha dejado un poco flop, pero sí, por la distancia de la época. porque era lo necesario para... Bueno, es Al que final todo tiene que ver mucho con el honor, la honra, de hecho no el es ni flop, a casamiento. mí me dejó muy loca. A mí me sorprendió muchísimo. Creo que eso fue lo que más me sorprendió de la obra, porque Sí, es como que se jamás lo hubiese revela lo que dicho. le pasó a Doña Inés inmediatamente se da una respuesta a esa revelación que no es la esperada. O sea, y que no casa muy bien con lo que se nos ha mostrado que es el personaje de Inés, pero sí casa muy bien con la época y el contexto que estamos Sí, hablando, o sea, siglo XIX, mitad del siglo XIX, que la honra y el honor seguían siendo una parte muy importante de la vida de una mujer. sí, bueno, y de la vida pública también, porque una mujer, continuamos con este canon de que una mujer tiene que estar calladita, expresar su deseo, ser todo lo que el hombre quiere, pero sin sobrepasar una delgada línea. Tiene que ser deseable, pero no expresar deseo, ni tampoco pasarse de fresca. Claro, y por eso los personajes femeninos de Gometa Avellaneda son tan rompedores, porque ellas sí que expresan su deseo. De hecho, lo hacen de una manera bastante, por ejemplo, Flora, cuando ve a Luis, es la que se declara. Eso era algo impensable, o sea, eran como que las características atribuidas a los hombres de repente no están atribuidas a los hombres, están atribuidas a las mujeres. De hecho, Sí, Flora encarna muchos de las características del héroe romanticista, del héroe romántico, perdón. No sé, esta valentía, este apasionamiento. También es un personaje melancólico que solía ser también parte de todo el carácter del héroe, que está apartado de la sociedad, que tiene como problemas para relacionarse o que es muy em, como reflexivo, y son características que normalmente a las mujeres no se les atribuía. sí. Fíjate que también al hilo de esto me ha sorprendido bastante porque, bueno, ya había escuchado hablar de ello, pero como que me ha dejado un poco en shock, que para la época Gertrudis Gómez de Avellaneda fue muy aceptada y de hecho logró llegar a sitios que nunca antes una mujer había llegado en un sentido de élite literaria.
pero es que cuando sus compañeros elogiaban su talento, lo hacían en referencia a que había domesticado o renunciado a parte de su feminidad y entonces gracias a esa nueva masculinidad adquirida era capaz de tener tanto talento escribiendo. Claro, o sea, una mujer no podía escribir porque las características o lo que se necesitaba para escribir eran parte de la personalidad del hombre. Entonces, si tú eras escritora, lo que estabas haciendo era traicionar tu feminidad para escribir. Entonces, de hecho, hay una crítica, un artículo que publicaron que literalmente dice que Gertrudis de Avellaneda es un poeta que por naturaleza ha debido llamarse mujer. O sea, que para nada se contemplaba que la mujer tuviera la capacidad de escribir bien y para elogiar a cualquier mujer que fuera buena escritora, se necesitaba transformarla o reincorporarla al canon de hombre. Sí, pero que además ellas no se mostraban en desacuerdo con esto porque, por ejemplo, tenemos el caso de Virginia Woolf con una habitación propia en el que ella misma habla de renunciar a sus partes femeninas y adoptar un poco una postura más masculina. Bueno, Virginia Woolf también aboga por la independencia económica de la mujer, por... Sí, pero tiene como un alegato un poco a la masculinidad, yo creo que lo que a la renuncia de aquello que te hace como más mujer. claro, yo creo que dentro de los estándares de lo que debía corresponder a la mujer y lo que debía corresponder al hombre, muchas de las mujeres escritoras, eh, como que, como no era posible romper a nivel social esas diferencias que estaban, se pensaban que eran naturales, o sea, se pensaba que el hombre era así por naturaleza y la mujer era así por naturaleza, entonces era muy difícil romper ese esquema. Entonces lo que se hacía era pues decir, no, yo no tengo estas características femeninas. De hecho, Gertrudis Cometa de Avellaneda lo que dice es, no creo en respuesta a estas como a esta referencia a ella como hombre, ella lo que dice es, yo no veo la vida como un hombre, pero sí es verdad que nunca he tenido cualidades, muchas de las cualidades que se atribuyen a las mujeres. O sea, siempre hay una cierta debilidad que se le atribuye a las mujeres que las escritoras rehuyen de ella y para ello pues acuden a los atributos masculinos. Pero también creo que es fruto no de renegar de ser mujer, sino de Una cuestión intentar de época. encontrar un lugar dentro de Sí, del estructuralismo que hay, claro, sí, de la rigidez exactamente. social, Sí, 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 sí. totalmente. Y bueno, hablando de rigidez social, a mí me llama mucho la atención el matrimonio o dúo Tomasa Juan, porque son como... Ella lleva los pantalones de la relación, que dirían, una expresión un poco machista. Sí, pero ella es la que maneja todo porque se deja entrever que Juan es un poco, digamos, inocente o iluso. Bueno, a mí me recuerda también un poco a Javi Hoyos, porque está en todos los fregados, de todo se entera, pero también todo lo casca. Sí, pero yo creo que la diferencia principal con Javi Hoyos es que Javi Hoyos jamás. Javi Hoyos investigaría hasta la última huella de cualquier misterio. Sí, no Y le en cambio hubiese Juan, engañado. claro, Juan pues acepta la verdad sobre el parentesco sobre el origen de Flora, que es una verdad completamente ilusoria, se dice que es hija de las flores, esto no es ningún spoiler, de ahí el No, título. a los 2 Eh, minutos ya estamos en esta claro, premisa. estamos en esta premisa. Y Juan se lo cree. O sea, a Juan le dice, oye, que esta niña ha nacido de las flores, en respuesta a que tú no podías tener hijos, porque se nos explica que Juan y Tomás han intentado tener hijos, pero que Tomás es infértil, entonces no pueden tener hijos, y esa era la ilusión de Juan. Y pues que Juan cree que Flora era un regalo de la naturaleza de Dios para pues darle una hija, ¿no? Y ya está, y él se lo cree y se queda tan pancho, Sí. no le da más vueltas a la historia, y de hecho le cuenta todo esto del origen de Flora a Luis, que se queda como en plan, ¿qué? Y Tomás es un poco como la que va metiendo a este hombre un poco en vereda, porque es que si no, esto es Tal cual. él ya le dice, pero no cuentes nada de esto, habrá que esconder a la muchacha, habrá que mandarla al otro lado. Bueno, vamos a ver. Claro, ella es la que coge toda esta idea y lo hace práctico, porque es la que piensa más allá del momento. También porque está involucrada
Sí, En es la que trama de entre los orígenes de Beatriz y Flora. ella también hay un... Beatriz es prima, Sí, creo que prima de sí. Tomás, y Beatriz es la criada de Inés. Entonces, Que para entre, Inés es como tu amiga la confiable, que, bueno, que te intenta proteger y hay veces que la caga un poquito claro, protegiéndote, pero tiene muy buena intención. un poquito bastante, pero lo hace con buena intención, es Sí. verdad. Entonces, pues, Es no que vaya sé, plot twist, que implica a todo el mundo, no queda nadie. no queda nadie. De hecho, yo creo que la única persona que no está involucrada es el padre de Inés, que es el Sí. varón que se queda a cuadros. Pero porque este hombre también se pasa un poco la obra como En su, mirando. él está súper contento de que su hija se case porque su ilusión es tener nietos y entonces como que se pasa toda la obra en su convencimiento de que el matrimonio va a suceder. Pero le dicen, tu hija está loca y él, ¿qué dices? ¿Cómo va a estar mi hija Yo loca? la conozco. Y el conde le dice, oye, que Luis está loco también, porque van teniendo comportamientos a raíz de encontrarse con Flora y a raíz de esta cosa que le pasó a Inés, que no sabemos exactamente qué es, que les hacen parecer a ojos de los demás como personas que han perdido la cabeza. Sí, bueno, yo creo que un poco sí, porque al principio todo el mundo dice, pues es hija de las flores, claro, claro que es hija de las flores. Y mientras eso se va resolviendo, como que todo el mundo vive ahí un poco de, hemos perdido la cabeza, pero un poco sí que tiene sentido, tal, es algo... Es No que sé, hay aquí un... como que están cuerdos, pero no. Y en parte eso es la gracia también de la comedia. Porque claro. juegan todo el rato entre me lo creo, no me lo creo, esto es un chisme, esto no es un chisme, será verdad, pues mira que cada vez me lo parece más, pero luego pasa esto y digo, ¿qué? No, no tiene ningún sentido. Sí, sobre todo al principio, como que los comportamientos sobre todo de Doña Inés, que ya se nos dice como que ha llegado rumores de que está loca, tal, pues los comportamientos de Doña Inés no les encontramos explicación, porque no se nos muestra esa explicación hasta más tarde, que ya entendemos por qué ha actuado de esa manera. Y Luis entendemos que no está loco, sino que a ojos de alguien que no conoce lo que le ha ocurrido a Luis, este amor a primera vista que ha tenido con Flora, es decir, a ojos de su tío, ha perdido completamente los papeles, está hablando de flores todo el rato, se para a recoger flores, no tiene otro tema de conversación, entonces claro, para el conde de repente es que, ¿qué? Y cuando el conde ya entiende lo que está ocurriendo, conoce a Flora, tiene otra conversación con el varón en el que ya, pues, como todos conocen el contexto de esta niña, todos están locos, o sea, todos están contagiados por esta niña y el varón se queda como, ¿qué? ¿Qué? O sea, esto es una enfermedad contagiosa, todos están Sí, perdiendo la chaveta, se están volviendo locos y yo estoy aquí, tengo que huir, porque soy, por lo menos que sea yo el único. pero al final es un poco como de perdidos al río. Sí, al final pues dice, pues todos estamos locos, de ahí el título, ¿no? Todos están locos. Sí, Eh, pero es un poco pues la locura como elemento cómico también. sí, yo creo que es una obra muy disfrutona y a mí me ha pasado algo que llevaba mucho tiempo sin pasarme, que es que me he viciado muchísimo a la lectura, no he podido parar y estaba como el rato, bueno, me tendría que ir, pero ¿qué va a pasar ahora? Era todo el rato ese, porque estaban, era como que sí, que no, y no hay un momento de una escena que sea totalmente aislada del resto, sino que todo el rato como que uno tira para allá, para el otro, se van enredando entre ellos. Sí, es verdad que es como muy estimulante, a mí no me pasó eso, yo la verdad que lo he leído de varias veces, pero también porque me esperaba un poco parte del plot twist. O sea, parte del giro final me lo esperaba desde el primer momento. Yo no lo vi venir. A mí me pilló, Es que he visto como muchas tramas parecidas que no sé dónde las he visto, pero como que ya veía dónde iba la cosa, pero no me esperaba el final. O sea, una de las partes del final, eso sí que no me lo esperaba. bueno, es que eso yo creo que no se lo esperaba nadie. Claro, es como dentro del giro grande que es pues la revelación de dónde viene Flora, hay pequeños giros que te dejan un poco más descolocados, porque yo sí que me imaginaba a dónde iba a parar la historia a grandes rasgos, pero cómo solventaban cada una de las narrativas de los personajes, hasta ahí hay una cosa en específico que me dejó un poco descolocada. Eh, pero sí es verdad que es una obra que se lee muy rápido, es cortita, relativamente cortita, Sí. y es divertida, es verdad que te mantiene en vilo. Para mí es como el equivalente de una rom-com de los 2000.
Sí, puede ser. A mí me recuerda, se lo dijo a Lucía, me recuerda un poco a Trama de los Bridgerton, Sí, porque es podría un ser. poco, o sea, le pasa de todo. De hecho, creo que en la última temporada Hay hay algo, mucha química. sí, pero creo que hay algo en concreto de parentesco de padres, de hijos ilegítimos, etc., etc., que creo que puede tener algo que ver con la obra, pero me recuerda como todos estos giros constantes de no podemos estar juntos por esto y esto, y de repente y al final pues siempre hay final feliz, ¿no? Sí. Entonces es como un poco, esa es la vibra, ¿no? Del libro, creo. Sí. Bueno, además, creo que como que ella sea tan explícita en su deseo, a diferencia, por ejemplo, en el sí de las niñas, aquí sí que vemos como realmente un enloquecimiento juvenil, un volverse loca por tu amor. Yo creo que ese sentimiento conecta mucho, aunque seas un público que ha pasado un montón de tiempo, desde el romanticismo hasta ahora, estamos a años luz, pero o sea, culturalmente hablando, estamos muy lejos. De hecho, ese final hoy en día, De, demandado ya a la cárcel, sí, sí, por favor. sí. Pero aún así hay algo como que puedes conectar. Es verdad, o sea, es verdad que con el amor de... Sobre todo yo creo que el personaje clave en ese sentido de conectar con las audiencias actuales es Flora, porque Flora Sí, es una persona que vive su libertad completamente sin... al final es un experimento muy de la ilustración de qué pasaría eh, si a una persona se le extrae de la sociedad, ¿qué moral tendría? Y en ese sentido pues se le da como una sección positiva porque se dice pues no estaría eh, controlada o no dejaría que sus actitudes estuvieran controladas por las normas sociales, las convenciones sociales y viviría mucho más libre. sí. De hecho, yo creo que parte de lo de considerar a Flora una loca está también muy de la mano de que ella se salta todo tipo de canon, por así decirlo, que ahora mismo también una mujer cuando expresa, cuando se envalentona porque algo de verdad se siente como atacada de verdad profundamente. De hecho, con muchas feministas pasa que se las llama locas. De, anda, tú estás loca, calla ya. Que es una forma de someter y como Flora vive un poco en su mundo interior y de verdad que le da igual que el mundo piense que es una loca y yo creo que ella a sí misma también se considera un poco una loca, puede permitirse vivir de verdad expresando lo que quiere como quiere y hacer un poco lo que le da la gana, porque realmente es Claro, lo que hace. Ella se dice que viste como quiere, vive alejada de la sociedad porque a ella ni le va ni le viene, no siente que le aporten, cuando ve a este chiquillo y dice, qué guapo, para mí, es que le da igual. le da igual, le da igual. Y hay que tener en cuenta también que esta obra se publica en un momento en el que se estaban empezando a hacer, o durante la última década se habían empezado a hacer reivindicaciones sobre los derechos de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad. O sea, 10 años antes de que se publicara esta novela, todavía, esta obra, todavía que una mujer escribiera era impensable. Muchas mujeres escribían bajo seudónimo y si se descubría que eran mujeres se las atacaba porque se pensaba que el escribir era un trabajo, una labor de los hombres. Entonces, y que las mujeres entraran en ese sector era un poco envenenar o contaminar lo que era la literatura. De hecho, George Sand, que era una escritora del momento, un poco anterior, se llevó muchísimas críticas y escribía bajo seudónimo. Entonces, aunque, o sea, poco a poco se había ido aceptando el papel de la mujer en el periodismo, por ejemplo, empezaron a haber publicaciones no solo de periódicos destinados a mujeres escritos por hombres, sino también periódicos que aceptaban contribuciones de las mujeres. O revistas Claro, también. revistas, y ya Gómez de Avellaneda, de hecho, creo que fue directora de una de las primeras revistas dirigidas por una mujer. Eh, entonces hay que tener todo este contexto en cuenta para tener un poquito para conocer y llegar a entender cómo de rompedor, de adelantado a su época, era que una mujer dijera libremente Quiero que, esto. claro, que expresara su deseo y que lo expresara sin ningún tipo de tapujo. Y que también actúas en consecuencia. Claro, entonces también
mucho de lo que hemos leído de críticas a esta obra es que no se entendía muy bien en el momento el papel de Flora, como que Sí. se la, Decían como que ahí carecía un poco de profundidad el personaje y más claro, bien como que no concordaba con que una mujer fuese tan ingenua y de verdad se creyese que era hija de las flores y como que se quedaba en un nivel superficial. Pero yo creo que es como algo realmente necesario, una característica que le permite luego hacer ese giro y tomar esa relevancia. claro, o sea, realmente lo que le permite tener estas características, ser tan embalantonada, expresar sus sentimientos, decirle a Luis que se fuguen directamente. Sí, es Todo ser una esto loca. es fruto de que ella vive apartada de la sociedad y se cree que es hija de las flores y que es alguien singular, que Sí, no forma parte del resto del mundo, que ella es una persona única y puede hacer cosas únicas y no ve su moral, su libertad como algo que pueda ser eh, contenido por unas normas sociales que ella considera vacías de cualquier tipo de significado. totalmente. Y bueno, yo creo que podemos pasar a hablar de nuestras recomendaciones. Aquí ha habido discusión porque no nos hemos puesto de Sí, acuerdo. porque cada uno hemos vivido mucho el teatrillo a nuestra forma. Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo creo que podemos empezar con las audiovisuales. Vale. Para mí es muy... la película de Romeo y Julieta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que a mí me ha hecho mucha gracia, porque la vi hace poco además, se presenta a Romeo y Julieta en Verona Beach. Entonces, a partir de una reinterpretación muy americana del texto original de Romeo y Julieta, como que es una película muy teatralizada, ¿qué dices tú? ¿Están todos locos? Respuesta, sí. Y yo creo que esta película, o sea, si la hija de las flores se llevase a la pantalla, tendría que ser de esta forma. No concibo otra. Yo es que esta peli no la he visto, entonces no tengo Yo la para recomiendo. debatir. Es que forma Eh, parte de los 90, creo que es 90 casi 2000, que es sí, yo rom-com. sabía cuál era, pero nunca la he visto. Y mis recomendaciones pues van un poco más a la trama esta de no sé quiénes son mis padres o mis padres no son quien yo creía que eran. Entonces hay una peli española en Netflix que se llama A pesar de todo. Sale Macarena García, Belén Cuevas, bueno, Max Iglesias, actores muy conocidos, Blanca Suárez. Y pues básicamente tienen que encontrar a sus padres porque se muere, estas tres actrices son hermanas y se les muere el padre y entonces cuando van a recibir la herencia descubren que su padre no era su padre biológico y que cada una de ellas tiene un padre diferente y tienen que encontrar cada una a su padre para pues tener la herencia. Y Es un poco lío también, es así un claro, es poco un poco pues tiene que película ver con, española, ¿no? sí, tiene que ver La con, recuerdo bastante divertida, de es hecho. muy divertida, es muy divertida. Además la relación entre las hermanas es como muy entretenida. Y Sí. luego pues una serie mexicana, La Casa de las Flores, que también es muy divertida y también están todos muy locos y es muy telenovela, pero también hay algo de pues un hijo que no es hijo de quien creía y ese tipo de cosas que tienen mucho que ver con nuestra obra y que si ustedes se leen la obra pues entenderán de lo que estamos hablando. ¿Qué tendrán las flores? Sí. ¿Qué tendrán las flores que causan tanta locura? Sí, bueno, yo voy a dar otra recomendación así un poco en la línea de lo que tú decías, de quién es mi padre, un poco explorar los orígenes y tal, pero yéndome muy a lo mainstream de las rom-coms. Igual no es para todos los gustos, pero bueno, creo que esta trilogía se acaba de traducir, el último libro se ha traducido este mismo año, entonces, no sé si ha tenido mucho auge en España, pero El Reino de los Cuervos de, ahora mismo no me acuerdo el nombre de la autora, creo que era, sí, Olivia Wendenstein, Wendenstein, bueno, Olivia, para sí, los amigos. eso es. Y que bueno, va de que su protagonista es Fallon, en medio de un mundo así élfico, con seres que son mitad animales, mitad humanos, y bueno, pues ella explorando un poco cuál es su lugar en el mundo, porque ella piensa que es una cosa y luego acaba siendo otra completamente distinta, y hay muchísimos giros. A mí la verdad que me ha atrapado bastante. Bueno, una recomendación de más libros para que todo el mundo lea. Sí,
Es muy importante leer, chicos. Yo voy a ir con otra Olivia, porque Olivia Rodrigo ha sacado hace unos días un nuevo single. Un nuevo single grabado en el Palacio de Versalles que se llama Drop Dead, o sea, caerme muerta. Y básicamente dice que ella stalkeó al novio, al antiguo novio, eh, y tuvieron una primera cita y entonces le gustó tanto que sentía que si la besaba se moría, básicamente. O sea, y es un poco este sentimiento de... Don Luis espiando detrás de la gusta Flora. Claro, este sentimiento de locura inicial por una persona, que además la estética me recuerda un poco a, bueno, a María Antonieta porque es como inspirado. Versalles, ¿no? Sí, y a Kirsten Dunst en esa película, pero también pues es como muy... El vestuario que lleva yo creo que puede ser muy Flora, la Es verdad. que detrás de cámaras hemos estado discutiendo largo y tendido de que Olivia podría ser Flora. Yo Claro. digo que no, porque para mí Olivia es muy rockstar. Sí, pero Flora no te parece que tiene como algo de rockstar. Sí, ahora que lo dices, sí, bueno, pero es que para mí es Sarah Larson o el Fanning. Entonces, como que Olivia y el Fanning... Bueno, pero porque la estética actual de Sarah Larson casa mejor con lo que es Flora, pero Olivia, yo creo que sobre todo en esta canción, yo no te digo en otras porque es verdad que el álbum anterior pues no pega mucho, pero en esta canción específica, grabada en el Palacio de Versalles, bueno, te lo podemos comprar. Pero ¿sabes? Caerse muerta. Lo que sí escucharía Flora sería Mi loco cowboy de Garran. Bueno, Sí, 100%. Ella viendo a su Don Luis diciendo, madre mía, este hombre es para mí. Y es que me vuelvo loca. sí, es un poco, las canciones van un poco de ese primer encuentro, Sí, amor a primera vista. Bella loca de amor. Ya, no sé. A mí también Sí, por... además esa melodía dulce. No, no, pues nada. 100%. No estoy del todo convencida, pero bueno, Lo quitas de Garra Durán, apoyen. no lo sé, no lo sé. Yo también por un poco estética pienso que Flora tiene mucho que ver con Amaya. Sí. O sea, Amaya es muy, habla como muy suave, tiene como que tú la ves y parece como una persona súper dulce y Sí. después la escuchas hablar y lo que dice y sus canciones y no es tan dulce, aunque los esté O cantando. los vídeos de OT Sí, que salía así aunque... como dispersa. Sí, Sería yo sí, total, sí, sí. sí. Es que es como todas sus canciones como que te las esté cantando con una voz súper suave, súper dulce, sean súper bonitas, porque tiene canciones muy bonitas. eh, a lo mejor te está contando algo de Sí. me encanta este chico, quiero que sea para mí, estoy súper enamorada y Sexo en la playa, que es su canción. Entonces me pega un poco con la vibra de Flora y creo que Aralar, que es una canción que creo que es la última canción que ha sacado, sin contar la versión que hizo de Camarón, tiene un poco como este misticismo de las flores, del campo, de País Vasco. Bueno, es Navarra, no sé ahora mismo dónde está, pero... Escalarría. Sí. ¿Dónde está Navarra? ¿Qué? Tú diciendo, no sé dónde está Navarra. No, no sé dónde está Aralar. Ah, vale, digo, ¿cómo no vas a saber dónde está Navarra? No. Los calores que empiezan a afectar. Ya, no, que no sabía dónde estaba Aralar porque va como de un monte o geográficamente no sé dónde se encuentra ese sitio, pero vamos, que es como un sitio súper, no sé si es un monte, un bosque, pero que como muy de, claro, muy de leyenda. Sí. Entonces me pega mucho con Flora. Y también, aquí tiro para mi tierra, también doté, María Monzón es una cantante que también tiene un rollo así, habla con una voz que si la escuchas de verdad es súper dulce, parece una niña de 3 años, pero tiene una voz como muy aguda, pero muy dulce, y tiene como unos rasgos súper de hadita, así que es como súper linda, y tiene canciones que me pegan mucho con la vibra de Flora porque son muy de naturaleza, muy de... Estoy pensando como en el último álbum que se llama Prender una velita, y es como muy... giramos en corro en torno al fuego en el bosque, pues algo así. Muy Flora también. Claro, Sí. y me pega mucho con ella. Pues la estaré escuchando próximamente porque no sabía quién era. María Monzón, de una cantante canaria. Aquí nos llevamos un montón de recomendaciones. Bastante. Es que este libro nos ha dado como mucho de qué hablar
Sí. en cuanto a recomendaciones, porque yo no encontraba nada, pero Hasta que después ha salido toda la caja de Pandora. sí, sobre todo en canciones como que sí que he encontrado donde ver los parecidos, pero eh, he abierto mi Letterboxd y no encontraba ninguna película hasta que me has recordado a Casa de las Flores y he dicho, ay, Y ya sí, y ya ha ido está, surgiendo. Así que bueno, si vosotros tenéis alguna recomendación también podéis dejarla en comentarios exactamente. y os leeremos. Y bueno, pues esperamos que leáis el libro, que descubráis más sobre... No hemos querido decir el final y revelar el plot twist para animarles a que se lean los libros que recomendamos. Y que en una tarde se puede leer perfectamente. Ni siquiera en una hora y media, o sea, no hace falta que sea toda Sí, la tarde, de verdad de que se verdad. lee súper, es una obra de teatro en verso, o sea, no se tarda Absorbe nada. muchísimo, se entiende súper bien. Cada personaje va así, Sí, es verdad, volado. es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, pues nos vemos muy prontito, ¿no? Sí, en el próximo episodio, por favor, síganos en redes, suscríbanse para estar al tanto de todo. Denos me gusta también. Y bueno, pues eso es todo, ¿no?